La vasta extensión de Rusia, una tierra esculpida por vientos helados y estepas interminables, ha presenciado durante siglos el auge y la caída de imperios. Su historia, un tapiz tejido con los hilos de la conquista, la ambición y la resiliencia, se remonta a más de un milenio. Desde humildes comienzos como tribus eslavas dispersas, se sembraron las semillas de una nación poderosa. Para asomarnos a la historia de Rusia, hagamos un pequeño viaje a través de los siglos, desde el legendario Rurik hasta la actualidad. Antes del surgimiento de los Rus, los eslavos orientales vivían como agricultores y comerciantes entrelazados con los ríos y bosques que definían su mundo. Estas comunidades, aunque carecían de una identidad unificada, poseían una rica herencia cultural, impregnada de folclore y tradiciones paganas. Su mundo estaba a punto de cambiar para siempre con la llegada de forasteros del norte. En el siglo IX, los comerciantes y guerreros vikingos conocidos como varegos comenzaron a aventurarse por los ríos de Europa del Este, buscando nuevas rutas hacia el Imperio bizantino. Estos hábiles navegantes y feroces luchadores rápidamente se establecieron como una fuerza a tener en cuenta. Entre ellos se encontraba un líder llamado Rurik, cuya llegada a Nóvgorod en el 862 d.C. marcaría un momento crucial en la historia rusa. La invitación a Rurik para gobernar, envuelta en leyendas y debates, marcó el comienzo de la dinastía rurikida, un linaje que moldearía el destino de Rusia durante los siglos venideros. Aunque las circunstancias exactas de su ascenso siguen sin estar claras, el legado de Rurik como fundador de la primera entidad política rusa es innegable, y sentó las bases para el surgimiento de un estado poderoso en la escena mundial. Los sucesores de Rurik heredaron su ambición avanzando hacia el sur para expandir su reino. Oleg, un gran estratega, capturó Kiev, una ciudad estratégicamente vital en el río de Dnieper, en el año 882. Esta conquista resultó decisiva, estableciendo a Kiev como el centro de un floreciente estado ruso. El escenario estaba listo para una nueva era, una que vería a los Rus evolucionar de una colección de principados a un reino unificado y poderoso. Bajo Oleg y sus descendientes, los Rus prosperaron. El comercio con Bizancio trajo riqueza y sofisticación. La adopción del cristianismo ortodoxo por Vladimir el Grande en 988 d.C. resultó ser un momento decisivo, vinculando a los Rus con las tradiciones culturales y religiosas del Imperio bizantino. Esta decisión trascendental tuvo consecuencias de largo alcance, moldeando la identidad, la arquitectura y la espiritualidad de Rusia durante los siglos venideros. Yaroslav el Sabio, hijo de Vladimir, consolidó aún más el reino, codificando leyes y promoviendo la alfabetización. Su reinado fue testigo de la construcción de magníficas iglesias y monasterios, incluida la icónica Catedral de Santa Sofía en Kiev. El gobierno de Yaroslav marcó una edad de oro para la Rus de Kiev. Fue un periodo de estabilidad, prosperidad y florecimiento cultural. Sin embargo, esta era de unidad y progreso no iba a durar. Después de la muerte de Yaroslav en el año de 1054, el reino se fracturó en principados rivales, cada uno compitiendo por el dominio. Las luchas internas debilitaron a los otrora poderosos Rus, dejándolos vulnerables a las amenazas externas. En el horizonte se avecinaba una tormenta, una que pondría a prueba la supervivencia misma del pueblo Rus. En el siglo XIII surgió un nuevo poder venido de las estepas de Asia Central, los mongoles. Liderados por el temible y ambicioso Genghis Khan, el imperio mongol se extendió por Asia y Europa del Este, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los principados Rus, debilitados por las divisiones internas, no fueron rivales para la máquina de guerra mongola. La invasión mongola de la Rus, que comenzó en 1237, fue rápida y brutal. Las ciudades fueron saqueadas, las poblaciones diezmadas, y los otrora orgullosos príncipes Rus se vieron obligados a someterse a los señores mongoles. La conquista mongola, conocida como el yugo tártaro, proyectaría una larga sombra sobre la historia rusa, moldeando su paisaje político, social y cultural durante los siglos venideros. En medio de la devastación, surgió un nuevo centro de poder en el noreste, Moscú. Inicialmente un puesto comercial menor, la ubicación estratégica de Moscú y su astuta diplomacia le permitieron prosperar bajo el dominio mongol. Los príncipes moscovitas consolidaron gradualmente su poder,
expandiendo su territorio y desafiando la autoridad de sus señores mongoles. En 1480, Iván III, gran príncipe de Moscú, se liberó de los tártaros, negándose a pagar tributo a la Horda de Oro. Este acto decisivo marcó el nacimiento de una nueva Rusia, centrada en Moscú y preparada para la grandeza. El reinado de Iván III sentó las bases para el surgimiento del zarismo en Rusia, un poderoso imperio que se extendería desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Iván IV, nieto de Iván III, heredó un reino en ascenso. Coronado zar en el año de 1543, fue un reformador visionario, y su reinado fue testigo de una gran expansión del imperio zarista. Según fuentes de la época, fue un tirano despiadado, aunque la ciencia histórica refuta como poco veraces y falsificados algunos mitos y hechos en torno a su personalidad. El reinado temprano de Iván IV estuvo marcado por logros significativos. Centralizó el poder, frenando la influencia de los boyardos, e introdujo un nuevo código legal. Sus ejércitos conquistaron los kanatos de Kazán y Astraján, expandiendo el territorio ruso hacia el este y asegurando el control de la ruta comercial del río Volga. Sin embargo, el reinado de Iván dio un giro oscuro en la década de 1560. Atormentado por la paranoia y la traición, Iván desató la oprichnina, un periodo de terror patrocinado por el Estado, dirigido contra los boyardos y contra cualquier persona sospechosa de deslealtad. Fueron ejecutados o exiliados, sus tierras confiscadas y la clase boyarda diezmada. La oprichnina tuvo un profundo impacto en la sociedad rusa. Infundió un miedo profundamente arraigado al poder arbitrario y contribuyó al desarrollo de la autocracia como la forma dominante de gobierno. A pesar de su brutalidad, Iván IV dejó un legado perdurable, transformando a Rusia en un vasto imperio y sentando las bases para la dinastía Románov, que gobernaría durante los siguientes 3 siglos. La muerte sin herederos de Feodor, hijo de Iván IV, en 1598, sumió a Rusia en un período de agitación conocido como la Gran Confusión. Siguieron años de hambruna, guerra civil e intervención extranjera mientras varias facciones competían por el trono. Finalmente, en 1613, Mijaíl Románov, un joven boyardo pariente de Iván IV, fue elegido zar por una asamblea nacional, marcando el comienzo de la dinastía Románov. Los primeros Románov se enfrentaron a la abrumadora tarea de restaurar el orden y reconstruir el país. Consolidaron gradualmente el poder, pacificaron a la nobleza y expandieron las fronteras de Rusia hasta Siberia. Sin embargo, fue bajo el reinado de Pedro el Grande cuando Rusia emergería como una gran potencia europea. Pedro I, conocido como Pedro el Grande, fue un gobernante visionario y reformista decidido a modernizar Rusia y sacarla del aislamiento. Reorganizó el ejército y la marina. Se embarcó en proyectos radicales, construyendo una nueva capital en San Petersburgo e introduciendo ideas y tecnologías occidentales. Las reformas de Pedro, aunque a menudo brutales y disruptivas, transformaron a Rusia en una potencia militar y una fuerza a tener en cuenta en el escenario europeo. Catalina la Grande, figura imponente de la dinastía Románov, continuó el legado de expansión y reformas de Pedro. Su reinado fue testigo de la anexión de Crimea, la partición de Polonia y la expansión del territorio ruso hacia el Cáucaso. Catalina fomentó una edad de oro de la cultura rusa, de las artes, las ciencias y la literatura. Bajo su gobierno, el prestigio y la influencia de Rusia alcanzaron nuevas alturas. Alejandro I, nieto de Catalina, enfrentó la invasión napoleónica de 1812. Napoleón Bonaparte, con un ejército de 600.000 soldados, invadió Rusia, con el pretexto de obligar al zar a cumplir con el bloqueo continental contra Inglaterra. Los generales rusos evitaron los enfrentamientos directos con los invasores, retrocediendo y aplicando una estrategia de tierra arrasada, quemando cultivos y ciudades para dejar sin suministros al enemigo. En septiembre de 1812 ocurrió la sangrienta pero indecisiva batalla de Borodino, cerca de Moscú. Aunque los franceses avanzaron y tomaron Moscú, la ciudad fue incendiada parcialmente, dejando al ejército napoleónico sin refugio ni provisiones ante el invierno. Sin victoria decisiva y con líneas de suministro extendidas, Napoleón tuvo que ordenar la retirada en octubre. Finalmente, el invierno ruso, combinado con los ataques de cosacos y partisanos, diezmó al ejército francés,
y acabó con la aventura napoleónica de la invasión a Rusia. El fuego de la revolución se expande por toda Rusia. El siglo XIX fue testigo del surgimiento de movimientos revolucionarios en Rusia, alimentados por la desigualdad social, la opresión política y la creciente brecha entre el régimen autocrático y las aspiraciones del pueblo. La revolución industrial, si bien trajo cierto progreso económico, también exacerbó las tensiones sociales, con una clase trabajadora cada vez más numerosa y organizada. La guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, una humillante derrota para el régimen zarista, expuso las debilidades de la autocracia y alimentó aún más el descontento popular. En 1905, una ola de huelgas y protestas se extendió por todo el territorio de Rusia, obligando al zar Nicolás II a hacer concesiones. Accedió a establecer un parlamento, la Duma, pero esta reforma resultó ser insuficiente y llegó muy tarde. La Primera Guerra Mundial selló el final de la dinastía Románov. El desastroso desempeño de Rusia en la guerra, junto con las dificultades económicas y la agitación social en el frente interno, crearon una situación revolucionaria. En febrero de 1917, un levantamiento popular en Petrogrado obligó al zar Nicolás II a abdicar, poniendo fin a siglos de gobierno Románov. El zar fue arrestado junto a su familia y enviado al exilio a Ekaterimburgo, en los Urales. En la madrugada del 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II, su esposa Alejandra y sus 5 hijos, junto con algunos sirvientes, fueron salvajemente fusilados. Las circunstancias y el origen de tal decisión aún no han sido aclaradas. Sus cuerpos se enterraron en secreto y solo fueron encontrados décadas después. La Iglesia Ortodoxa rusa reconoció a la familia Románov como mártires, y en 1998 sus restos fueron enterrados en la Catedral de Pedro y Pablo en San Petersburgo. La Revolución de Febrero, como se la conoció, condujo al establecimiento de un gobierno provisional, pero no pudo abordar los problemas fundamentales que aquejaban a Rusia. Los bolcheviques, un partido socialista radical liderado por Vladimir Lenin, tomaron el poder en octubre de 1917, prometiendo paz, tierra y pan. Estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en la historia de Rusia, uno que tendría profundas consecuencias para el país y el mundo. La revolución bolchevique marcó el comienzo de una nueva era para Rusia. El nuevo gobierno soviético, liderado por Lenin, implementó reformas sociales y económicas radicales, nacionalizó la industria y colectivizó la agricultura en medio de una encarnizada lucha con los opositores. Una sangrienta guerra civil se prolongó durante años mientras los bolcheviques consolidaban su poder, emergiendo finalmente victoriosos. En 1922 se estableció formalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que abarcaba a Rusia y a otras repúblicas. Bajo el liderazgo de Joseph Stalin, sucesor de Lenin, la Unión Soviética experimentó un periodo de rápida industrialización y colectivización forzada. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética jugó un papel fundamental en la derrota de la Alemania nazi, soportando sufrimientos y sacrificios inimaginables. La guerra transformó a la Unión Soviética en una superpotencia mundial, pero también dejó al país devastado y agotado. El período de posguerra fue testigo del comienzo de la Guerra Fría, un período de conflicto ideológico y rivalidad geopolítica con los Estados Unidos de América. La Unión Soviética, bajo los sucesores de Stalin, mantuvo su control sobre Europa del Este y buscó expandir su influencia a nivel mundial. Sin embargo, el sistema soviético, agobiado por la ineficiencia, la corrupción y la falta de libertad individual, comenzó a desmoronarse desde adentro. En la década de 1980, los intentos de reforma de Mikhail Gorbachov, conocidos como perestroika y glasnost, resultaron ser demasiado pocos y llegaron demasiado tarde para salvar a la Unión Soviética. En 1991, la Unión Soviética se disolvió, poniendo fin a décadas de comunismo y comenzando una nueva era de incertidumbres. Boris Yeltsin, el primer presidente de Rusia, dirigió un periodo convulso de transición e inestabilidad política marcado por las terapias de choque económico, la corrupción y el surgimiento de los oligarcas. En 1999 renunció,
nombrando a Vladimir Putin como su sucesor. Las decisiones tomadas bajo su gobierno dejaron al país inmerso en una crisis de identidad nacional y en la bancarrota económica que provocó el empobrecimiento extremo de la población. Los años 90 en Rusia fue la década del caos tras la caída de la Unión Soviética, un periodo marcado por una gran crisis económica, por las privatizaciones, el auge del crimen, la corrupción y una transición traumática al capitalismo. Vladimir Putin consolidó el poder prometiendo estabilidad y el retorno a la grandeza de Rusia. Bajo su liderazgo, Rusia ha experimentado una recuperación y un crecimiento económico significativo, impulsado por las exportaciones de petróleo y gas, y ha fortalecido su posición en la escena internacional. Su gobierno se ha caracterizado por un marcado nacionalismo y un pragmatismo económico, donde el poder ejecutivo tiene un papel dominante, enfocado en la estabilidad interna, en el control estatal sobre sectores estratégicos, en la aplicación de políticas monetarias y fiscales para estabilizar la economía, en la diversificación hacia sectores como agricultura y tecnología, y en la búsqueda y fortalecimiento de relaciones comerciales alternativas con países como China e India. La anexión de Crimea en 2014, en respuesta a un golpe de Estado en Ucrania, y la posterior intervención y anexión de los territorios del Donbass, históricamente poblado por rusos, ha acentuado un conflicto que trasciende más allá de Rusia y Ucrania, aumentando las tensiones con Occidente y marcando el comienzo de una nueva era de rivalidad geopolítica. Rusia hoy se encuentra en una encrucijada. Su larga y agitada historia, moldeada por la interacción de la geografía, cultura y diversidad étnica, continúa viva en su presente. A medida que navega por los albores del siglo XXI, su pasado es un recordatorio de su resiliencia y su capacidad de respuesta ante transformaciones dramáticas. Solo el tiempo nos revelará los nuevos desafíos históricos a los que se enfrentará esta inmensa y fascinante tierra.